ropa sucia siempre en otros países se lava en casa, dentro de casa. En este se ventila siempre en la CNN. El primer elemento o el elemento más fuerte, más nocivo en la generación de violencia es el miedo. Porque el conflicto no es que te molesta porque, ay, qué feo que se peleen, qué feo que se insulten. Es que ellos se pelean y a mí me abandonan. Cuando tú puedes llegar a un acuerdo es cuando el conflicto tiene una constante madurez. Hay gente que se alimenta, que come de los conflictos. Sí, claro. Hay un actor débil que tiene generalmente las de perder. Y si hablas de política, el actor débil es la ciudadanía en términos amplios, generales y suficientes. Tatiana, ¿nos llevamos bien o no nos llevamos bien? A veces bien, a veces mal, Nico. Depende de ti. Y Álvaro, ¿tú cómo te llevas conmigo? Es que darme unas giras, qué bestia. Ni te cuento. ¿De qué depende, Black, que nos llevemos bien? No tengo ni la más mínima idea. Que haya café. Pero podría pasar. Yo les amaría, ponte, si hubiera café. Claro, Podría pasar. o sea, son los elementos, Tati. Necesitamos un elemento en común. Son los intereses de cada uno. Claro, el Sebastián diría el café podía convertirse en el acuerdo mínimo a partir del cual hacer un gran consenso de armonía mundial. Álvaro, estamos hablando de Sebastián Meneses. Estamos hablando de Sebastián Meneses, a que no sabe quién es un doctor en jurisprudencia, abogado, especialista en estudios para la paz y conflictología, tratamiento de conflictos socioambientales, relaciones comunitarias, mediador, facilitador y negociador. Si hay alguien en este mundo que nos pueda hacer poner de buenas, es él. Sebastián, dime cómo te sientes en este espacio así multicolor, pluriétnico, pluricultural. No, Nico, gracias. Amazónico. Gracias la invitación. La verdad es que el escenario lindo, la parte de atrás, la decoración linda como para llevarse a la casa y combina con la Black, ¿no? Combina Sí. con la Black. La Claro. compañía, además, Todo combina conmigo. muy bonito, muy agradable, así que qué chévere estar acá acompañándoles. Y es porque esta es la nueva temporada de Todo Menos Eso, mi querida Tati, y es la segunda temporada. Aunque ustedes no lo crean, ya tenemos como 8,000 seguidores y estamos muy orgullosos de eso. Y para los que nos han olvidado en estos 3 meses de break que hemos tenido, de Todo Menos Eso somos los siguientes. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas, yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Este capítulo es un capítulo que se le ocurrió a nuestro compañero Álvaro Samaniego y por esa razón le damos la palabra para que te luzcas, Álvaro. Gracias. Intentaré lucirme, aunque en estos días Quito está más nublado y frío que otras cosas y el Ecuador entero y es un solo aguacero. Así es que vamos a por ello. Siempre nos estaba dando las vueltas de esto. ¿Nos podemos poner de acuerdo en algo? ¿O en el Ecuador es imposible ponerse de acuerdo? ¿Somos los ecuatorianos los que somos el problema? ¿Somos los latinos? ¿Somos los hombres, los seres humanos? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, la idea es traer a alguien que nos va a dar luces y nos va a dar algo de calor intelectual para contarnos un poco. ¿Es posible llegar a acuerdos? Sí, por supuesto que sí. Digamos, el acuerdo es un gran resultado de un proceso que viene trabajándose y maquinándose entre los seres humanos en términos generales, en términos amplios. Y creo que hay que partir por un par de ideas primarias para llegar al acuerdo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que abordar 2 o 3 temas importantes. Es decir, primero, ¿qué pasa con este ser humano, las personas? Es decir, quiero llegar a un acuerdo, pero de por medio estamos las personas, los seres humanos. ¿Y qué pasa con esto? Exacto. ¿Qué pasa con este individuo que es el que tiene que buscar el acuerdo? 2, este fenómeno social que ahora es tan de moda que se denomina conflicto. Es decir, hay algo que nos motiva a estas personas a tener un acuerdo. Sebastián, si me permites irnos un poquito atrás, y te referías al ser humano para comenzar. Yo veo que los animales sí pueden llegar a consensos, ¿no? Los búfalos saben que en invierno tienen que caminar al sur. Yo estoy seguro que si los fuéramos seres humanos, unos dirían, vamos al sur, no, vamos al este. No, mejor vamos al norte a ver un poquito más de frío, ¿no? Claro. ¿Qué onda ahí? Yo creo que el Álvaro está ahorita
haciendo referencia mucho al clima. Creo que el frío te tiene jodido. Sí, estamos Y re aquí- mal, ¿ves? Una pielcita de búfalo. Y aquí viene un tema que se me estaba cruzando en la cabeza. ¿Tú crees que este tema de las relaciones humanas o de cómo eres o de cómo te comportas, la Black puede también darme la razón con eso? Tiene mucho que ver con el tema de la geografía. La geografía influye en nuestro carácter. O sea, alguien que nació en Ambato es diferente a alguien que nació en Esmeraldas, por ejemplo. Sí, por supuesto. A ver, pero pensando en el ser humano como centralidad de estos fenómenos, el ser humano se incide por lo que piensa, por lo que cree, por lo que vive, por dónde se ubica, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de la ubicación geográfica, no es lo mismo, evidentemente, de hablar de una persona que vive en la sierra que vive en la costa, ¿no es cierto? La relación, la característica del ser humano es distinto. No es lo mismo hablar de un ecuatoriano que de un colombiano o de un sudamericano que un europeo. Es decir, las condiciones geográficas inciden sí en el ser humano, pero hay otros elementos que también hacen que este ser, esta persona que está ahí alrededor de los conflictos, empiece a cobrar mucho protagonismo, ¿no es cierto? Y es de que los seres humanos tenemos una carga interna de lo que es la información, la cultura, la educación, y eso nos transforma en seres individuales, ¿no es cierto? Cada quien tiene una forma, una perspectiva distinta de ver el mundo. Las 5 personas que estamos en la mesa, si decimos, mira, este es un Vic que no sabe fallar, ¿no es cierto? Cada uno podemos tener una interpretación distinta de este mismo esfero, por todos estos factores. Y todos estos factores inciden en esto que llamamos el conflicto, es decir, que termina siendo esta gran disputa, incidencia, choque, confrontación, como querramos llamarlo, que provoca estas distancias, estas enemistades y que al final de la historia lo que buscan es este tema de lleguemos a un acuerdo. Entonces, este ser, esta persona, es la que en esta individualidad toma una relevancia importante. Pero esta persona no actúa sola en el mundo. Tenemos relaciones, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea, pero de una manera u otra nos empezamos a relacionar. Una interacción que hace que este ser humano empiece a tener una condición política. Pero es una interacción de coincidencias o de disidencias también. Por supuesto, coincides y disientes, ¿no es cierto? En distintas maneras y factores. Y ahí lo que les decía, hay un elemento súper importante, porque este ser es un ser desde el punto de vista sociológico eminentemente político. No estamos hablando en este momento, ni de la política partidista, digamos, ni de un ejercicio de política pública. Estamos hablando de un ser político en el marco de lo que yo pienso, creo y de cómo me relaciono. Entonces tengo relaciones políticas con la otra persona. Y entre todo esto se entreteje este fenómeno llamado conflicto, digamos, que es un poco lo que nos... O sea, Sebastián, es que cuando nos relacionamos, en algún momento tenemos un choque de intereses y ahí se genera el conflicto. Entonces, un poco pensando en lo que decía el Álvaro de los búfalos. Si fuéramos todos igualitos, todos exactos, todos minions del mismo color, el mismo tamaño y el mismo pensamiento, como los búfalos, iríamos todos por el mismo camino y no chocaríamos. Pero este es un país súper diverso. Bueno, los seres humanos somos diversos. Claro. Y este país es pluridiverso. Entonces, quizás, Sebastián, te pongo ahí una cosa que yo he estudiado mucho, es entender al otro primero, para poder evitar y luego resolver conflictos. Si no me pongo en la posición del otro, si no entiendo esta diversidad de percepciones, no voy a salir del conflicto. Eso puede ser sociológico. Yo creo que psicológicamente primero me entenderé yo mismo. Y eso Bueno, le quiero... sí. que puede ser el Eso gran es más conflicto. difícil. Sí. Y eso le quiero preguntar a la También Black. entiendo que tiene que ver con la existencia del ser político legal también. Sí, Como además. en cómo me relaciono yo con los otros y según las condiciones en las que yo vivo y las que vives tú, cuáles serían las situaciones en conflicto. Yo creo que de por sí el ser humano tiene una tendencia al conflicto desde que nace. Yo como mamá he visto cómo mi hijo se conflictúa cuando estoy dándole cosas que no le gustan, cuando estoy dándole nuevos alimentos, cuando estoy enseñándole a darse la vuelta no por el lado que él quiere. Entonces cada ser humano tiene su propio proceso de aprendizaje, pero dentro de eso también existen conflictos internos con uno mismo en la negociación de lo que vas aprendiendo. Claro, es que ahí se amplía un poco el espectro, digamos. Tomemos 2 principios, digamos, iniciales. Hablamos de los animales, de los seres humanos. Claro, cuando nosotros vemos la tele o estamos un poco en esos programas que nos enseñan del mundo animal, usan mucho esta palabra conflicto y dices, los animales tienen conflicto. Y digamos que en un principio, en un genérico de la palabra, vamos a decir, sí, de acuerdo, tienen conflicto, por eso los búfalos van para acá, no van para acá, o el Rey León va por aquí
y se pelea con los leones comen. jóvenes. Se comen entre ellos, digamos, ¿no? Pero hay un factor súper interesante acá y es de donde cambia la perspectiva. Y es de que ustedes han escuchado, finalmente los animales actúan por instinto, Por supervivencia. por supervivencia. Y los seres humanos ponemos por delante la razón, el raciocinio. Cuando se da esa condición es donde empiezan a poner sobre la mesa todos esos factores. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es el objetivo que persigo? ¿No es cierto? ¿Y cómo aprendo? ¿Por qué yo tengo un conflicto tan, digamos, en este contexto tan cercano, tan pequeño, cuando yo estoy con mi hijo, con mi hija, o cómo estamos hablando de esos grandes temas nacionales que también están en esta lógica del conflicto, ¿no? Entonces van ampliándose. Y esta lógica del fenómeno social que yo les decía, además te amplía un poco el espectro. Digamos, en esta mesa hagamos una suerte así de juego, es decir, ¿qué es tu profesión? ¿Cuál es tu actividad? Ahí comenzó el conflicto. Ser Ahí Black, empezamos. ¿Ah? ser Black Mama, básicamente. Es que Ya. soy cantante, Ya. DJ y un montón. Cantante, artista. Entonces, Artista. ¿cierto? Álvaro, Yo también. artista. Eres artista. Arte Pero de... con H. ¿no? Escritor y periodista. Ya. Consultora política, ya perdí. Sí, la peor. Nico. Yo soy un productor audiovisual. Yo soy un abogado, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros tiene distintas maneras de ver ese conflicto. Seguramente yo lo voy a abordar más desde esas perspectivas legales, de ese conflicto legal. Tú posiblemente ves otras posibilidades en el conflicto o cuando vas a negociar. Te interesan distintas cosas. La discusión política, y ahora en la actualidad, es como muy relevante, muy fuerte, muy compleja, muy difícil, digamos, ¿no? Es para quien sabe mucho el tema. Pero te lleva a otra forma de ver el mundo y de abordar el conflicto. Lo que le ¿no? pasaba a la Tatiana cuando esperábamos que armen el nuevo set. Decía, hablemos de todo menos de política porque ya estás harta de hablar de política. O sea, más que nada, eso me paso haciendo, hijo. Se supone que aquí me relajo, me divierto, hablamos de todo menos de eso que hago todo el tiempo. De todas maneras, quiero contextualizar, Álvaro, porque nos ven de todos sitios. ¿De dónde nos están viendo, Álvaro? Yo quiero hacer mención en este momento de dos personas. En Frankfurt nos está viendo Luis Maldonado y si no me equivoco, su hermana Paola está en Nuremberg. Podría equivocarme en Nuremberg, pero está en Alemania los dos y están atentísimos a la segunda temporada. Y todos a través de estas redes sociales que la Black nos va a recordar, pero después, no ahorita. Ecuador es una nación multiétnica con más de 14 millones de habitantes distribuidos en 3 regiones principales. La cultura ecuatoriana es diversa debido a la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos, blancos, así como 14 nacionalidades indígenas amazónicas. Esta voz espectacular que me salió, imagínate susurrándote en la Qué noche, bien, ¿no? ¿no? Y no somos malos, ¿eh? Todo esto que te acabo de mencionar, mi querida Black, ¿tú crees que nos hace una nación conflictiva? Porque yo desde que era niño me acuerdo que no nos podemos llevar bien. Pero Nicolás, somos 18, no 14 millones de habitantes. Ah, entonces esto ya es una cuestión desactualizada. Te Vamos- susurro, vamos 18... justamente a nombrar un conflicto ahí. Ajá. ¿Cuántos mismos somos? Bueno, creo que sí, existe muchísimo conflicto, más que nada por las condiciones socioculturales de cada pueblo y cada nacionalidad. Los afros nunca van a dejar de hacernos sentir como producto implantado, nunca van a dejar de recordarnos la situación esclavista y por ende vamos a tener una percepción distinta de qué es para nosotros patria, qué es para nosotros nuestro suelo. Entonces, el estar luchando constantemente por el reconocimiento de ser humano, obviamente te lleva a entender otros conflictos. Te lleva a plantearte el reconocimiento de la vida y socialmente de otra manera. Totalmente distinto a como le pasará a las familias de Ordóñez en Loja. Totalmente distinto como le pasará a la gente que vive en Caranqui en Ibarra, ¿me entiendes? Son totalmente condiciones distintas. Lo hermoso sería poder encontrar leyes de incidencia pública que nos puedan hacer vivir dentro de una armonía con todas estas diferencias. Pero eso es lo que le decía a la Tati. Se siente, yo que soy activista social, se siente tan utópico y es obviamente algo por lo que no voy a dejar de luchar. Pero que, por ejemplo, en Quito lo más importante y por lo que más sale la gente a la calle es por cuestiones económicas, es por lo que sucede con los sueldos, es por lo que pasa con los transportes. En Esmeraldas lo voy a volver a nombrar, todavía no tenemos agua. Entonces, los niveles de conflicto son totalmente diferentes, pero necesitamos el mismo nivel de incidencia pública. Sebastián, siempre hay un punto de acuerdo. En todo conflicto siempre hay un lugar para el acuerdo. Hay un punto común de dónde arrancar.
El encebollado. Sí, el encebollado. Rapingacho. Es que eso es parte de las técnicas un poco que ya te llevan a estos grandes procesos de diálogo, consenso, negociaciones y demás, digamos, que son distintas herramientas de metodologías. Pero tú, cuando estás abordando un conflicto de estos, una problemática de estas, lo que sueles hacer es buscar un primer hilo conductor, digamos, ¿no? Tal vez refiriéndonos a lo que Black nos decía, mira, ¿qué pasa en Esmeraldas? ¿Qué pasa con el agua? ¿No es cierto? Y posiblemente el tema de la discusión de la política pública, el tema de la ciudadanización del agua, el tema de la visión ambiental del recurso hídrico, es un concepto que puede ser distinto para los actores, ¿no es cierto? El alcalde, la alcaldesa, el prefecto no va a vivir lo mismo que la persona en el barrio que le afecta el tema del agua. Y tienes distintas maneras de exteriorizar eso, que es justamente donde viene el conflicto. Cuando la ciudadanía te dice, hey, ojo, estoy acá, no tengo agua, ¿no es cierto? O qué pasó con el tema de la luz, etcétera. Podríamos poner una serie de ejemplos. Entonces, uno de los trucos está en poder encontrar ese punto de partida, es decir, cuál va a ser la puerta que nos va a permitir entrar a discutir el tema. Miren lo que ustedes están diciendo. Si decía Nicolás, es que tenemos distintas nacionalidades. Lógico, entonces ahora vamos a entender cosas como que, por ejemplo, para el pueblo, la nacionalidad afro, no es lo mismo la significancia del agua que para un pueblo o una nacionalidad indígena de la sierra o del oriente. O el urbano. O el urbano, no es lo mismo para nosotros el mestizo urbano. Entonces, encontrar ese hilo es una de las grandes tareas, digamos. Me voy a poner bien en posición autoayuda. ¿La diversidad es un problema mayor al conflicto o es una gran oportunidad? Es parte de, y depende de cómo tú la abordes. Por eso yo les decía, cada uno va a ver distinta puerta de entrada. Seguramente para una persona que tiene entre su cabeza elementos muy vinculados con los intereses financieros o con los poderes financieros, digamos, le va a prestar menos atención a lo que un activista social está viendo, la misma relación del conflicto sobre el agua, o sobre el petróleo, o sobre la minería. Yo estoy pensando en cómo extraer ese recurso que está ahí para utilizarlo para tener dinero, pero a mí me afecta al territorio, a los intereses colectivos, etcétera, ¿no? Ahí topas un tema súper chévere, Sebastián, que es algo de lo que sí me gusta hablar porque es mi pasión. Dentro de la consultoría política yo hago investigación y creo que es lo que en realidad es lo que más apasionante, porque es justamente poder escuchar al otro, al diferente, a las distintas posiciones. Nosotros hemos tenido en mi consultora un montón de casos de investigación para justamente entregar esa información a través de entrevistas, grupos focales, más que encuestas, ¿no? O sea, más cualitativo de los distintos actores que están en un conflicto. Y entregar eso a través de metodologías y análisis para quienes hacen la negociación como tú, decirles, bueno, esto piensa el otro, esta es su posición, esta es su cosmovisión, pero siempre, y eso aprendí yo de un gran maestro, Luis Raúl Matos, un venezolano que vive en Washington. Él nos decía, siempre va a haber algo en común, cualquier cosa, así sea el equipo de fútbol, así sea el café, lo que sea. De ahí es la primera partida, el hilito, ¿no? El hilito, eso para que les digo, llegar a algo. es el hito conductor. Ajá. Y es de que, claro, cuando tú, Tati, hablas de hago investigación en el marco de la relación del conflicto, tú lo que haces es un diagnóstico. Es como cuando vas al médico, ¿no es cierto? Y dices, cuénteme, explíqueme qué se trata, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué piensa, qué quiere, a dónde va, ¿no es cierto? Y en medio de ese proceso investigativo empiezas a encontrar algunos elementos, digamos, ¿no es cierto? Se trabaja metodológicamente, por ejemplo, en algo que se llama el árbol de problemas. Este árbol de problemas te dice, estas son las raíces, ¿no es cierto? La causa del conflicto, acá está el problema central y por acá tenemos un montón de consecuencias. Un y ahí análisis identificas los intereses de cada uno, qué cede y qué no cede. ¿no? Pero yo creo que la relación del conflicto es a veces mucho más compleja que la herramienta, ¿no es cierto? Yo últimamente he estado pensando en palabras, simplemente palabras. Por ejemplo, a mí me interesa mucho ahora rediscutir elementos como la palabra diálogo, por ejemplo, o como la palabra empatía, ¿no es cierto? Son palabras que se han utilizado y mal utilizado o sobreutilizado. Resiliencia, dices. Resiliencia. Yo quiero que eliminen la resiliencia del diccionario. Es que podemos crear una nueva que es resiliencia empática. Claro. Y empoderada. A ver, ¿por qué no hacemos este ejercicio para que sea el programa menos aburrido, Tatiana? No está aburrido, tú te aburres, Nico. ¿Cuáles son las cositas en común
que podríamos tener nosotros 5 si estuviéramos en conflicto? A ver, ¿qué nos une a nosotros y por qué estamos en esta mesa? ¿Y por qué el Sebas, esposo de la Pauli Narváez, está aquí? Nico, a ti y a mí solo nos une la Condamine. Es un conflicto. Es un problema. ¿Qué me puede unir con la Black? Excelente pregunta. Siguiente. No me A mí con la Black me une, por ejemplo, la música. Claro. A mí también, por ejemplo, cuando hablaba yo soy músico, digo, me identifico, Sí, qué chévere. eso. Yo les puedo poner sus cumbias mañaneras para que hagan el desayuno. ¿Y vos, te gusta la música, Tati? Sí, ¿Sí te gusta la música? Pero no le une eso con la Black. no, sí. Sí. Bueno, con la Black me unen otras cosas, creo. Creo que pensamos pero- igual muchas cosas. Tenemos una sensibilidad, por ejemplo, el tema de derechos y eso Miras me une cómo nos mucho. paramos a hablar solo mal de vos. Así, Solo ¿verdad? mal de vos. Tú nos unes. Yo les uno. Entonces soy yo. Pero Perfecto. Ahora el tema, miren, que no está en pensar diferente o querer cosas diferentes. Hace algunos años, los ecuatorianos, con o sin razón, con o sin gusto, teníamos una capacidad muy fuerte de movilizarnos por una serie de circunstancias. Ahora la gente no se moviliza, que también es un derecho, Y también por una serie de circunstancias. ¿no es cierto? Y una y yo serie de creo que condiciones. se convenció de que es más efectiva la movilización digital. También. Exacto. Cambiaron las formas, ¿Qué es, además. qué es eso? O sea, Te cambiaste desahogas ahí. cambiaste el cartel por el Twitter, ¿no? Y entonces, mi querida Tati, Es que siempre estamos en siempre conflicto. estamos en conflicto. Dale. Yo Sebastián, por justamente favor, les iba a dale. decir que no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero sí, la transgresión de derechos es un elemento fundamental de los conflictos. Yo cuando estoy en estos procesos de negociación suelo decir, miren, yo creo que hay dos cosas que en realidad y en términos generales no se negocian. Los principios que uno tiene y los derechos que uno tiene. Claro. Es decir, a partir de eso, sentámonos a Nos discutir. sentamos a conversar. Sí, pero- y ganar y buscamos lo que podemos Claro. Es que yo creo que eso también inclusive depende de una situación, porque depende de la situación y cómo te encuentres socialmente. Tus principios y tus derechos pueden o no ser, pueden Claro. ser movibles Las o no. condiciones que llegas a la mesa de negociación. Según las condiciones que tienes. Puede ser una persona que nunca jamás en su vida haya pensado robar y el día de mañana no tienes cómo darle de comer a tus hijos. Entonces, ¿tus principios dónde quedan? Claro. Si tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces creo que depende mucho de cuál es la situación en la que está situada el ser humano, valga la redundancia. Ahí tenía una idea. Ya me ibas a interrumpir. No, Llámame. jamás. Dale. Y es un tema que hemos estado analizando muchísimo desde antes de la pandemia, pero con la post-pandemia esto empeoró. No solo en el Ecuador, en el Ecuador podemos hablar y conocerlo más, pues estamos aquí, pero fue a nivel mundial. Y es una exacerbación justamente de lo que tú decías, Sebastián, del individualismo. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento apocalíptico en el que el primer instinto fue juntémonos todos y todos somos buenos y nos vamos a ayudar. Y después dijimos, a ver, espérate. Se acabó la Navidad. Yo tengo Tú que me copias, salir yo te- adelante, yo tengo que sobrevivir. Tú me contagias, Y yo te contagio. Ajá, y entramos en un nivel de supervivencia por lo que decía la Black también, por el tema de escasez de recursos. No hay pruebas suficientes para todos, no hay trabajo suficiente para todos. Entonces entramos en una competencia casi canibalesca. Se empezó a pensar qué humano se puede arriesgar y Exacto. cuál no se debería arriesgar. ¿Cuál sirve y cuál no? Y ahorita lo que estamos en el Ecuador viviendo con esta crisis de violencia, seguridad económica, desinstitucionalización, falta de confianza en las instituciones, pobreza, etcétera, etcétera, estamos viendo eso. Estamos viendo cómo salgo yo independientemente del otro. ¿Y para qué me movilizo si la solución no la estoy encontrando en lo colectivo? Soy yo solita. Ustedes recordarán así medio como hablando entre amigos, te decían, hay tres cosas de que no se habla entre los amigos, ¿no es cierto? Ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Yo creo que al día de hoy podríamos discutir muchos temas de fútbol. Podríamos hablar de fútbol en esta mesa y contarnos cosas más allá de el equipo de nuestros amores. Yo creo que con la evolución del mundo se ha ido discutiendo los temas religiosos desde otro contexto. O sea, en mi casa, con mi esposa, con mis hijas, tienes otro nivel de discusión sobre estos elementos que se llaman religión, ¿ya? Pero en el tema político a mí me parece que un poco ya nos marcó un rumbo incierto en este momento.
Una de las cosas que pasa en el tema conflicto es de que si bien nosotros tenemos siempre esta idea de que los conflictos pueden transformarse en una oportunidad de acuerdo, de cambio, en una visión positiva, hay un elemento de los conflictos que está transversalizado por la violencia, ¿no es cierto?, que tiene una condición devastadora. ¿Ya? Los impactos dañinos y nocivos del conflicto pueden ser muy fuertes, muy graves. Y a mí me parece que eso es lo que nos está pasando con la política ahora. ¿Y los efectos del consenso pueden ser igual en la misma escala de beneficiosos? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente para el ser humano, siempre estos rasgos negativos y perniciosos son más importantes que los positivos. Es decir, yo prefiero buscarte pelea, enojarme contigo, buscarle la bronca, a que buscar un acuerdo. Claro. Oye, ahí hay una cosa que me salta ahorita, que hablábamos con la Black hace un ratito, decíamos, después del conflicto se arregla y que viene. Yo, ahorita que dices eso, me acuerdo cuando hubo la guerra de Cenepa, yo era universitaria por si acaso. Súper universitario. Guauita sí, era. claro. Hubo la guerra del Cenepa, por primera vez se acabó ya, o sea, bueno, vino la firma de la... No, perdón, hubo la guerra del Cenepa, salimos triunfadores, Claro, felices se todos. reconoció que era ¿cierto? nuestro territorio. Y después de unos años, Ahí fue cuando le pusieron pijama al mapa. Exactamente. firmamos la paz con el Perú, que creo, yo soy una persona que soy antiguerra total, y me parecía la cosa más importante que había pasado en los últimos años de este país, firmar la paz. Y sin embargo, el resultado fue, sí, firmamos la paz, pero nos quitaron un pedacito de no sé qué que habíamos ganado y que nadie conocía y que a nadie le importaba. Entonces siempre hay como, después de que se resuelve, lo aceptas, pero hay un pero. ¿Cómo manejar esos peros? Claro. Lo que pasa es que el conflicto tiene como dos tendencias de análisis. Uno, este que se llama resolución y este que se llama transformación. Entonces, yo voy a buscar resolver el conflicto. Muchas veces los abogados desarrollan procesos judiciales, administrativos. Es decir, vea, su cliente ya está resuelto el conflicto, aquí está sentencias a su Ya favor. firmó. Ya firmó, resuelto, en cualquier orden de nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿se resolvió? ¿No es cierto? Y ahí es donde entra en juego este elemento de transformar. Todo lo que yo hago o deja de hacer incide en la situación del conflicto y en el ser humano. Entonces los conflictos se van transformando, van girando, van mutando de condiciones, ¿no es cierto? Y esto nos pasa mucho. ¿Ya? Tú traes acá a colación el tema de la guerra del Cenepa, pero ¿cuáles eran las condiciones sociales que como ciudadanía vivíamos en ese momento, ¿no? Más allá del recorte del territorio, hemos llegado a la paz. ¿Qué significa la paz? ¿Qué elementos tenemos? La gran discusión del territorio, seguramente lo que nosotros veíamos aquí en la tele no era lo mismo que los soldados y las En Fuerzas el Armadas vivían en el territorio, o cómo Y lo pasaba que con vivía los la movimientos ciudadanía, indígenas. con los campos de minas que quedaron abiertos y un montón de gente siguió volando hasta años después. Claro. Entonces, ese proceso de transformación pasa. Entonces, ahí yo creo que entran en juego ya más estos elementos de cómo buscamos el acuerdo, ¿no es cierto? Y cómo preparamos nosotros. Y lo mantenemos en el futuro. Exacto. Es decir, cómo tú preparas un escenario, generas las condiciones. Pongamos un elemento. Estamos hablando un poco de la política ahora y dices, bueno, ¿ustedes creen que hay condiciones en este momento para entrar en un proceso de acuerdo político? Más allá de, no queremos convencernos, es decir, no queremos que a los unos les convenzan de que piensen como los otros. La cosa no pasa por ahí. Pero ¿tenemos condiciones reales de establecer un acuerdo? ¿O no tenemos? Creo que hay una dicotomía. Yo creo que todos queremos que haya, pero al mismo tiempo todos somos muy pesimistas de que suceda. Claro. Es que O no hay sea, las condiciones. el consenso nos va Porque no hay las a condiciones. cambiar las cosas, No, y pero aparte no va a suceder. las percepciones de la realidad varían demasiado dentro del país. A muchísima gente le interesa que lo que pueda venir es la inversión extranjera y hay gente a las que nos interesa solo Tener agua. poder caminar tranquilos en nuestra provincia como se pudo hace 10, hace 12, hace un tiempo. Entonces, Transitar, imagínate. exacto, esto de la división entre la gente que está con la derecha y la gente que está con la derecha disfrazada de izquierda es totalmente terrible porque muchísima de esta gente no entiende lo que sucede de verdad en los territorios, no entiende lo que sucede con la gente a la que de verdad le afecta la militarización, a la gente a la que de verdad le afecta la cantidad de narcos en el barrio.
pero es poco de lo que se habla de Pero eso. probablemente tampoco le interese porque está cómodo, no está. O sea, meterse más allá es fatigarse la vida. Claro. Entonces, También. el conflicto que tengo yo en mi área jamás va a compararse con el conflicto que tienen ellos en la cabeza. Sebastián, distintos. pasa mucho también el tema de la autoestima. Yo siento mucho que los ecuatorianos no somos muy orgullosos de ser ecuatorianos, no le queremos mucho al país. Ayer hablábamos en una reunión con los colegas aquí y hablábamos de que la ropa sucia siempre en otros países se lava en casa, dentro de casa. En este se ventila siempre en la CNN. ¿No? Entonces, imagínate lo que significa eso. La CNN es la vitrina latinoamericana de las noticias, internacional. Y es ahí donde se ventilan unos problemas Es la absolutamente... peor vieja bochinchera. Entonces, encima. cuando tú oyes eso en la CNN y estás por mala suerte en otro país oyendo las noticias de tu país, de la CNN, no sabes dónde meterte. Porque dices, ¿cómo es posible que nosotros ventilemos con esa ventana primero? ¿Y no será que eso nos hace que no tengamos que defender y por eso no nos queremos? Claro. Lo que pasa es que ahí yo creo que además hay que entender cuál es el juego del rol de los actores. Primero de los actores que están en conflicto y en disputa. Es decir, ¿por qué un periodista de CNN quiere o busca o trata de entrevistar al uno o al otro candidato o al vocero político del un lado o del otro, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que entender quiénes están en disputa. Después, ¿qué es lo que estás discutiendo? Es decir, esos aquellos elementos, si nos metemos en un tema más complejo como el de la política, es decir, cuando tú estás discutiendo elementos como un contrato para operar un campo petrolero, cuando estás discutiendo el tema energético, cuando estás discutiendo el tema de seguridad, cierto que son temas muy complejos, ¿cuál es el tema que se discute entre esos actores? ¿Por qué yo necesito esa voz? Y después otro actor, que es el medio de comunicación. Es decir, los medios de comunicación se han transformado ahora en un actor de gestión política muy fuertes que inciden mucho en la relación de poder en el conflicto. ¿Por qué CNN lo dice o no lo dice? ¿O por qué nosotros decimos, oye, es que el medio de comunicación nacional ya no cuenta nada sobre lo que está pasando en Esmeraldas ¿Y o en la cómo lo Trinitaria o dice? acá? ¿O por qué lo dice o cómo lo dice? Entonces yo creo que ahí entras en un juego de actores y de roles bastante complejo y diverso, ¿no? De cómo se ven. Pero claro, una cosa es cuando tú tratas o identificas o analizas el conflicto desde todos estos elementos y después como un ciudadano cualquiera se para, prende la tele y dice, ¡ay, qué vergüenza! Otra vez nosotros estamos en este rollo, ¿no? Es como te va impactando esas relaciones. Entonces son distintos como aristas o momentos o espacios donde esto va jugando, ¿no? Y tomando... ¿Quién se beneficia del conflicto? Estoy pensando en el punto de que hay mucha gente que debe estar generando conflictos. Hay gente que se alimenta, que come de los conflictos. Sí, claro. Conflicto maker, dices. Conflicto, exacto. Claro. Lo que pasa es de que eso te puede generar beneficios directos. Es decir, si yo mantengo una sociedad en conflicto por distintas condiciones, yo puedo obtener beneficios de carácter político, Económico. económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y ojo, no solamente desde la lógica macropolítica que podemos estar hablando ahora, pero también en las relaciones humanas, en una empresa, en el grupo de trabajadores, en la comunidad. Es decir, todos estos intereses, dice, yo necesito que esto se siga manteniendo, se siga generando, porque eso a mí me genera un rédito, de distinta manera, ¿no es cierto? Es decir, si tú discutes el tema eléctrico, te das cuenta que ahí alguien tiene que beneficiarse de esa historia. Hay intereses. Hay intereses, hay posiciones. Siempre alguien totalmente. gana y alguien pierde. O todos ganan y todos pierden. Eso depende de lo que nosotros llamamos ahora como proceso y acuerdo. Es decir, hay un actor débil que tiene generalmente las de perder. Y si hablas de política, el actor débil es la ciudadanía en términos amplios, generales y suficientes. El actor poderoso, fuerte, es el grupo político. Ellos son los que van a tener el beneficio. Es decir, porque, digamos, a ustedes con el tema energético les han preguntado, bueno, ¿y qué pasó de tu vida con esa historia ahora? ¿Qué puede llegar a pasar con el grupo político respecto a la energía o con el tema de seguridad? Entonces yo creo que ahí va mucho. Pero volviendo un poco hacia el disparador de este encuentro, yo creo que una de las cosas que sí necesitamos es hacer una reestructura mental de pensamiento fuerte, real en el país. Es decir, ¿por qué seguimos discutiendo lo mismo? Es decir, miren, con esto de los antis y los pros y los más,
nos tienen no sé cuántos años. ¿Quién cansan. se ha sentado a discutir Pero es cómo útil. resolvemos? Sí, es útil. Claro. ¿Cómo resolvemos el tema? Es decir, cómo ahora sí ya, el diagnóstico, las discusiones y los elementos están planteados, están sobre la mesa, las personas más o menos los conocemos, pero están ahí. Ahora, ¿cómo damos un paso hacia adelante? Porque no nos podemos quedar estancados en esa lógica. Entonces, ¿cómo buscamos respuestas, soluciones, acuerdos básicos, mínimos, respecto a las cosas que nos pasan? Veamos si la música de la Black nos da un poco Aliento. de aliento o inspiración para Ne. contestarte, Sebastián, por favor, ya basta. Tengo con el alma partida en mil pedazos. Mi gente sigue despertando en medio de balazos. El miedo se apodera sin freno y sin reparo. Voy pegando gritos, pues mi pueblo está sangrando. Suelten el saoco que lo tienen secuestrado. Pa' comprarse algo hay que traerlo camuflado. Que nadie se entere cómo gana tu centavo. Despiértese mosca o amanece torsionado. Y el boom bap ya no suena en la vereda, mi friend. Tampoco la salsa o el reggae. Con un marimba que todo sostiene al son de Mapale. Que mi pueblo se levante, devuelvan lo que acaban de robar. La paz, la tierra, el tiempo y las ganas de luchar. Solo queremos poder cantar y vivir con toda la dignidad. Ya no le creemos a ninguno de los políticos. Sabemos que no le conviene que se sepa la razón por la cual siempre nos han tenido en la misma posición. Puro racismo y manipulación. De mi ciudad buscan los placeres y no importa el costo que tiene, más cuando necesitamos lo que tienen. Sin dudarlo somos la más peligrosa y no viene. Oh, 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 oh. ¿Qué tal los bajos de la Black Mama, Sebastián? Bien. ¿Sí están bien? Sí. Sí, no hay nivel de conflicto, ¿no? Podemos juntarnos. No, sí, Más sí. bien tenemos muchos puntos en común. Ahí están los puntos en común. Sí, yo encontré 2 o 3 además. ¿Cuáles serán? Podemos saber. La música en términos generales. Gracias, gracias. Me parece que hay un discurso bien interesante respecto a lo que vive un ser humano sobre lo que te pasa en los conflictos, ¿ya? Y 3, esta necesidad de seguir buscando el acuerdo. Es decir, tenemos que estar en paz. De alguna manera tenemos que salir de esta historia. Es decir, no nos podemos quedar patinando en el lodo, ¿no? Sí, 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 Sí. básicamente. Y es ahí que me preocupo tanto, Sebastián, porque ahora que se aproximan las votaciones en el Ecuador, ¿cómo es el tema, Álvaro, para los de Finlandia? ¿Les puedes dar un contexto general de la democracia ecuatoriana? Balotaje. Balotaje. Gran palabra para mencionar que hay una segunda vuelta electoral en la que 2 candidatos participarán para tener el favor de los electores ecuatorianos. Finlandia, prepárese en 13 de abril, elecciones en Ecuador. Y esta maravilla está siempre sometida al voto castigo. ¿Por qué sale el voto castigo, Tati? El voto castigo es un tipo de comportamiento electoral, valga la redundancia, cuando tienes una decepción profunda del sistema establecido, ¿ya? Cuando vos tienes una sociedad como la que tenemos ahora, que no encuentra una representación adecuada, que sus problemas y sus sueños y todo lo que tiene una sociedad no se puede canalizar a través del sistema democrático, de las instituciones, de la política, de los partidos políticos, entonces viene un voto castigo. La gente se venga del sistema en la urna. No sé si eso pase hoy. La verdad, el tema del comportamiento electoral ahorita para dentro de 5 semanitas es bastante particular. Es muy particular lo que estamos viviendo ahora. ¿Tú sientes que hay voto castigo, Black? Tú que estás, Sí. estás alejada de la burbuja de la Tati. Sí, un montón. Un montón. Siento que la gente está muy acostumbrada a votar por ni siquiera ya por el menos peor, El anti. sino por el anti o entre comillas, por el que tiene más probabilidad de ganar, así lo que diga no me convenga en nada. Entonces, tiene mucho que ver con la popularidad que tienen en redes los candidatos y que ya los candidatos ni siquiera están buscando el voto del pueblo, sino están buscando el voto de la gente que no es pueblo, está buscando el voto de la gente que controla otras cosas. Entonces es muy loco entender cómo de verdad el voto castigo está hecho para que un montón de gente entienda que
no hay. Sebastián mencionó hace un rato que una característica de la actualidad es que hay mucha más violencia, mucho más enfrentamiento. Eso me lleva a de la pandemia súper violenta. Sí, sí. Y eso me lleva a pensar un poco que nos convertimos finalmente nosotros como personajes de un conflicto en destructores del otro. Sí. No dejamos ningún espacio para que el otro quede en pie y podamos hablar de cosas. Ahora, Sebas, ¿vos no crees que este nivel de conflictividad que estamos hablando ahorita y que hemos llegado y que la Tati también supo expresar también, no es porque estamos ya en un proceso de evolución total y que ya estamos comenzando a ver la luz al final del túnel con una nueva realidad fruto de toda esta destrucción que estamos viviendo, o falta todavía? Yo creo que falta. O sea, yo creo que puedes empezar a tener ciertos elementos evolutivos en los contextos sociales, pero me parece que todavía nosotros no hemos tenido un impacto fuerte como seres humanos que nos haga realmente ver la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. Les voy a poner un tema durísimo, pero miren, cuando se sucede el tema de los niños, de las Malvinas, todos dijimos, ya, pues, o sea, después de esto se acabó esta historia, o sea, para adelante, y ahora sí necesitamos reconstruirnos. Pero el 2 o el 3 de enero, un poco cuando pasó el chuchaqui del fin del año, digamos, me refiero al chuchaqui humano, no al chuchaqui de la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que sentimos por eso, te das cuenta que son incidencias coyunturales que se van reponiendo en el marco del conflicto, que se van tapando, que se van desnaturalizando, pero que en determinado punto empiezan a quedar atrás, pero no tuvo un cambio de estructura real. En las lógicas de la conflictividad. Sí, no hay todavía. Y yo creo que eso pasa topando lo que dice el Álvaro. Es decir, el tema de la violencia te lleva a un elemento que para mí, desde el punto de vista humano, ya pensando desde la psicología del ser humano, es bien difícil de salir y que está relacionada con el miedo. Es decir, el primer elemento o el elemento más fuerte, más nocivo en la generación de violencia es el miedo. Cuando un ser humano que inmoviliza, te congelas. Te congelas como ser humano frente a violencia intrafamiliar o te congelas como comunidad frente a un golpe de una empresa transnacional o te congelas como comunidad o grupo social o como ciudadanía frente a un hecho como este. Yo creo que estamos congelados. O sea, igual yo creo que también eso tiene que ver muchísimo otra vez con las condiciones sociales, porque sucedió esto que sucedió. ¿Y quiénes fueron los que se movieron? La mayoría de colectivos afro a nivel nacional nos empezamos a mover primero por la visibilización de los nombres de los niños. Segundo, por la no criminalización de los niños. Y tercero, porque ahora se reconozca de verdad qué es lo que está pasando, porque inclusive hay un padre diciendo que cree que realmente esos no son los restos de sus hijos. Entonces, el entender qué es lo que ha sucedido con los grupos sociales que están por debajo de cierta medida, que en un punto ya no pueden quedarse inmóviles, ya no podemos quedarnos congelados. Entonces, tenemos muchísima gente quejando, tenemos muchísima gente manifestando, pero siempre vamos a ser los invisibilizados, los que estamos diciendo cuál es el conflicto real y siguen sin pararnos bola. Es que si el miedo es del patrimonio nacional, ¿quiénes son los que salen ganando aquí, los que pueden prescindir del miedo a través de la seguridad? Si yo puedo pagarme seguridad, me salgo de ahí y me quedo en una posición tranquila. Entonces ese ya no es mi conflicto. Ya no es mi conflicto. Pero eso es una condición de violencia simbólica. Claro que sí. Es decir, cuando yo digo, mira, necesito 2, 3 guardaespaldas, un carro blindado que cuesta más el blindaje que el carro, es porque tengo alrededor de mi vida una condición de miedo. Ajá. Lo que pasa es que tengo los recursos para canalizar de otra manera mi miedo, porque posiblemente el miedo de estos guaguas fue un grito, no el guardaespaldas. O sea, entonces son condiciones de canalización. Por eso es que para mí este tema es bien delicado y yo creo que no, como sociedad no estamos viendo con la responsabilidad que esto amerita. Es decir, oigan, paren un momento de sus peleas, de sus vainas, más allá de los afectos o las condiciones políticas que una u otra persona, uno u otro grupo pueden tener. Hay que decirles, oigan, paren. ¿no? Ahí tengo una cosa porque el Nico ya estábamos llevándonos bien y me hizo muecas. ¿Sí? Pues cómo molesta hoy este aclarar. Sí. Es que no se llama Nicolás Cornejo, se llama Nicolás Conflicto. Sí. Es por eso la C. La C de conflicto, pues. Verán, un poco volviendo a lo que estaban diciendo de origen, ¿no? El voto castigo, por ejemplo, en el Ecuador, cuando se evidenció brutalmente, fue cuando ganó Abdalá Bucaram. Exacto. Ahí fue voto castigo. El voto anti se expresó desde que sale,
digamos que desde que sale Moreno, ¿no? Porque Moreno ganó no con voto anti, ganó con voto pro correísta. Voto engaño. Voto engaño, claro. Después se viene un voto anti, que es el que se beneficia a Lazo. El año anterior, el voto que obtiene Noboa es el voto de no bronca. ¿Ya? Y eso es muy importante. Yo creo ¿Por que es qué? el voto de la última oportunidad. Verás, ahí lo que nosotros veíamos en la investigación era que la gente estaba tan harta del conflicto, ¿no? Porque el conflicto no es que te molesta porque, ay, qué feo que se peleen, qué feo que se insulten. Es que ellos se pelean y a mí me abandonan, ¿sí? Y a mí me afecta en mi vida cotidiana. Entonces fue un voto de ya paren, eso que tú dices, ya paren, y que gane este que dice que no va a pelear con nadie. Resulta que hoy estamos en otra situación en la que otra vez vivimos pelea, polarización, persecuciones, broncas, etcétera, ¿no? Esta semana yo hice unos grupos focales y me llamó la atención algo que tú estabas diciendo. ¿Hasta cuándo? Y me acuerdo que era un joven de un grupo que decía, la oportunidad que tenemos en el país es que acabemos de hacernos, ¿sí? Para poder salir adelante. Solo cuando Es ya lo que mismo yo no te digo. podamos, vamos a renacer. Pero es cierta esa teoría que hay que llegar bien al fondo para poder salir. Eso es lo Porque que yo todo el mundo estaba dice diciendo. eso, ¿no? O sea, ese no deberíamos hacernos hacerlo. pedazos. Esa teoría Claro. no se aplica porque Esmeraldas estaba bien en el fondo desde Hasta hace como rato. 25 Sí, más al fondo años ya no y hay que más dónde, al pues. fondo que Claro. llegamos a China. Claro, mijita. O sea, Es casi un conformismo. ¿Me puedes, todavía tener, no. ¿Me puedes tener un poco de paciencia? No. Por favor, tenme un poquito de paciencia. ¿Vos me vas a tener un poco de paciencia? Sí, claro. Yo no. La milhojas. ¿Han visto una milhojas? ¿Cómo se hace la Sí, milhojas? sí. Entonces son un montón de hojas, hay 1000 hojas. Se hacen migas. Entonces digamos que el país es una 1000 hojas. Y todo lo que estamos hablando tiene causas históricas y viene la otra 1000 hoja y la otra 1000 hoja y terminamos en lo que estamos hablando este rato. Tan mal estamos que la 1000 hoja cuando vos te metes a la boca se hace pedazos. ¿Has visto que es un desastre? Y entonces este desastre. país está como igual. riquísimo, Estamos pero a es un desastre. punto de hacernos así el pedazo. ¿Sí están teniendo paciencia? No. Sí, Entonces ya, ok. Sí, adelante, adelante. Y luego ves esta cosa que dicen que van a venir estas nuevas tropas de seguridad extranjeras, ¿no? A protegernos. Yo había hecho Tropas de documentales de seguridad. Irak, ¿te acuerdas que hicimos en el conflicto de Irak hace unos 20 años? Y ahí venían este tema de los mercenarios. Entonces a mí se me vino enseguida a la cabeza cuando comenzaron estas cosas de los mercenarios, ¿no? Y entonces, claro, se reunieron ayer con los mercenarios, ¿no? Y esos son los que nos van a salvar ahorita. Pero eso no es Bien porque es de esta maestro. gran necesidad de tener que buscar algo de afuera. Lo de afuera siempre es mejor. El cineasta de afuera que puede dirigir tu película va a ser mejor. El que va a dirigir tu comercial, si es de afuera, es mejor. El músico es mejor que la Black Mama. Siempre tratemos de buscar algo de afuera porque nosotros realmente no damos más. Estamos en un punto así también. Sí, y yo creo que hay que verlo tal vez un poquito más hacia atrás todavía, digamos, porque el hecho de que tú traigas a alguien de afuera, es decir, yo no pude, ven haciendo, puede ser que no nos guste, pero termina siendo una opción, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo no puedo, alguien podrá hacerlo. Pero a mí me parece que la parte más compleja está en el hecho en que nosotros seguimos rodando alrededor de la violencia. Es decir, y tal vez tratando de poner en positivo esta historia, a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar que en vez de traer este grupo armado, especialista en seguridad, que lo que va a hacer es frente casi en una guerra matar. interna, ¿no es cierto? ¿Por qué no trabajamos las políticas no violentas? Como ha trabajado el pueblo afro desde hace muchos años como un precursor de la no violencia, como Luther King, por ejemplo. Yo conocí un gran precursor de esto hace muchos años trabajando en el campo, que era dirigente de la Luther King en Esmeraldas y que tiene unos conceptos de pacificación, de no violencia importantes. O sea, no nos metamos en la discusión religiosa, pero ¿por qué no traemos un poco los preceptos de Jesucristo desde sus enfoques sociales cuando te dice, oiga, bueno, el que esté libre de pecado, ¿no? ¿No? ¿Y por qué no entramos en una discusión como esas? ¿Por qué no digamos, arreglamos ¿no es en lugar de cierto? poner más violencia en la Entonces, violencia? a mí me parece que eso es una muestra de que todavía este tema no está maduro desde el concepto, puro desde el concepto. Cuando tú puedes llegar a un acuerdo es cuando el conflicto tiene una condición de madurez. Y me parece que la condición del Ecuador, del país, con todos estos elementos que hemos lanzado, todavía no está madura para
poder buscar una resolución a eso, una transformación real a esos conflictos de acuerdos. Hace un rato hablábamos, ¿cuál es el acuerdo mínimo o cuál es el gran acuerdo? Como conceptos, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ahora discutir? Y yo me atrevo a decir que para lograr estos grandes objetivos hay que empezar en la casa. ¿Cómo tú tienes una relación no violenta en casa? ¿Cómo tú generas acuerdos mínimos? ¿Cómo tú haces que los cercanos, tus guaguas, el uno, el que está al lado, oiga, buenos días, buenas tardes? Pero creo que hay que como que empezar algunas hay cosas. falta, yo creo que escasea algo que tú mencionaste en algún punto, que es la cultura del consenso. Sí. No estamos acostumbrados ni a aprender ni a vivir la cultura del consenso. Nadie te dice en los 17 años que lleva uno estudiando, sobre todo yo que me jalaba los años, nadie nunca te dijo, tienes que cultivar el consenso, el criterio de dialogar para la paz. Nadie te dijo nada, es gánale al otro. Claro. No hay- Tienes O que de- ser un ciudadano de éxito. O Tati, o de contentarte de que te vaya bien. Exacto. Claro, y que Y le no vaya bien al otro. contentarte si te va mal. O sea, eso es una cosa que a mí me parece que es uno de los pocos países, porque cuando tú comienzas a emprender en otros, que es lo que me ha pasado a mí, siempre estás como a la defensiva, pero cuando ves a tus colegas, a tu competencia, no tienen esa maldad contigo cuando te está yendo bien. En cambio, aquí es terrible. Incluso desde los que trabajan contigo, tus colaboradores, creo que en el fondo Verán. quieren que te vaya mal, Oirán. sabiendo que pueden perder el trabajo. Desconecta el Entonces, micrófono. es medio Pues es que- complicado el tema. También parte por esta cuestión de las oportunidades, ¿no? También. A uno siempre le va a dar rabia que el otro tenga más oportunidades que uno. Y no nos enseñan desde chiquitos no nos enseñan a gestionar el enojo y la rabia. Y yo creo que esa Claro. es una de las bases principales para aprender a resolver Claro. conflictos y un montón de cosas. Porque si es que no, primero no podemos manejar la rabia. Segundo, no podemos manejar la emocionalidad al momento de tener que resolver algo y no lo resolvemos desde la lógica, sino lo resolvemos desde la herida personal. Entonces ahí obviamente va a tener un lado en el que sí hay una resolución y el otro hay una afectación. Claro. Entonces, creo que más que nada el pensar en que tenemos que hacerlo desde la casa, porque hay casas que no son casas, hay espacios donde crecen humanos en donde en realidad no deberían existir niños, pero sucede y estos son niños que más adelante van a salir a nuestra sociedad, en muchísimos casos a causar conflicto por falta de oportunidades. El caer en cuenta de la realidad de que hay muchísimos grupos sociales en los que no hemos podido conseguir derechos a base del diálogo, no hemos podido conseguir derechos pidiendo por favor y hemos tenido que muchísimas veces recurrir a la violencia reactiva. ¿Y por qué digo violencia reactiva? Después de un montón de años de sentir represión, después de un montón de años de invisibilización, después de un montón de años de que no te permitan decir que eres humano, ¿cómo no vas a reaccionar violentamente? El derecho a la reacción, Exacto. a la violencia reactiva. Exacto. Claro. Pero miren, yo pensando nuevamente en positivo, que es lo que yo les invito. Es decir, Ay, nosotros Sebastián, por Dios. hay que romper un poco la estructura, ¿no es cierto? Hay que romper un poco la lo que estructura. queremos es pelearnos, pues. No, está oye. bien, eso está bien, pero yo sí creo que hay que romper un poco la estructura en la medida de que, a ver, el Álvaro dice, es que no hemos fomentado la cultura del diálogo de la paz. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En casa, en la escuela. Creo que es un aporte. ¿Cómo generamos estas condiciones o acciones no violentas? Es otro aporte. ¿Cómo nosotros abrimos el tablero a la discusión? ¿No es cierto? Para incluir la gente. Bueno, no es lo mismo hablar con un niño que un adulto. No es lo mismo hablar con una mujer que un hombre. No es lo mismo hablar con un mestizo que con un afro. Es decir, hay que abrir, nos enseñan, aprendemos cosas. Y yo creo que esta es una de las reflexiones más grandes que deberíamos hacer. Y es que nosotros estamos perdiendo la capacidad de aprender. No estamos aprendiendo de lo que nos pasa. No estamos abiertos a decir, oye, por ahí sí me equivoqué, ¿no será que algo aprendí mal hice? Algo mal hice. Entonces yo sí creo que hay que ir eso. Pero también creo que sí necesitamos... Los conflictos tienen procesos cíclicos, ¿no es cierto? Y nosotros posiblemente estamos en una condición de crisis que tiene escaladas o fuerzas en distintas épocas más grandes de eso, pero estamos en crisis, por decirlo de alguna manera, que también debe transformarse en una oportunidad, pero sí tenemos que encontrar lo que hablábamos al principio, a ver, ¿cuáles son esos 2 o 3 hilos necesarios que necesitamos para poder arrancar con esta transformación, con este cambio, ¿no? Y yo creo que sí es una obligación como que ya, Ahora, ¿ustedes no hagamos. creen que me he puesto a pensar esto mucho, Tatiana? Sí me pongo a pensar a veces, aunque tú no lo creas. Álvaro, siempre he en dicho serio, que no te me pienses. rías, Álvaro. No, que a mí también me cuesta. Ah, sí, ya. Entonces. Sin café. Y es también un poco, Sebas, es no pensar muy, muy al futuro.
ni tampoco pensar en el pasado, sino pensar desde el presente. Porque yo siento que cuando entramos en conflicto en la oficina, que tenemos que tomar alguna decisión, es lo que Diosito quiera. Ojalá que Dios me ayude. Veamos qué pasa, suerte o muerte. O sea, no puedes hacer las cosas de esa manera. Yo creo que no tienes que sufrir así, no pensar, sino como resolver las cosas desde el presente y no sufrir en lo que no puedes controlar al futuro y tampoco dejar a la magia de la religión, a la magia negra, yo qué sé. Porque así como que somos nosotros, ¿no? O sea, siempre estamos creyendo en un milagro para mejorar, Claro. pero no llega el milagro, pues, hermano. Claro. Es que hay condiciones de coyuntura y de estructura. Pensemos en el tema de seguridad del país ahora, ¿no es cierto? Está claro que ahí tienes un componente que se llama violencia estructural, directa, donde la gente se está muriendo, se están matando, donde hay sicariatos todos los días, digamos. Y eso es una condición que en el marco del conflicto tiene que ser resuelta desde el elemento coyuntural. Es decir, oigan, ¿cómo vamos a parar esa historia? O sea, ahora, después, ¿qué acciones vamos a hacer? Pero es un tema que debe ya bloquearse. O sea, debe ya contenerse. Y después tienes los elementos de estructura, porque dices, claro, los componentes sociales, los derechos, la educación, la seguridad social, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces son dos elementos los que nosotros debemos trabajar. El tema es de que nosotros nos estamos quedando todavía en la condición del discurso, que es la parte más grave. Es decir, chévere, o sea, analizamos cada quien con su perspectiva, con su dinámica, con su propio Las conocimiento. intersecciones son bellas en papel. Claro, entonces ya estamos súper analizados del tema y seguramente habrá gente y expertos que han profundizado mucho el Que tema. hasta ya saben por dónde. ¿Por dónde? Pero es como que hay que sentarse y digamos, bueno, ahora sí, no nos compliquemos mucho. Es decir, los conflictos son por naturaleza complicados, difíciles, duros. ¿Por qué tenemos que hacer más difíciles las cosas? ¿Por qué no tenemos pasos 1, 2, 3? Esto hago primero, segundo, tercero. ¿Para esto qué necesito? ¿Cómo conecto, digamos, no? Pero otra vez hay que desestructurar, ¿no? Hay que, como dicen los sociólogos, necesitamos un espacio de desaprender. Es un momento de desaprender cosas, ¿no? Porque se nos está metiendo un poco en la cabeza, en el ADN eso y no nos va a permitir andar. Les agradezco infinitamente, ha pasado el tiempo volando. ¿Cuáles son las redes sociales en las cuales nos pueden ver y escuchar y deleitarnos en estos consensos? Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X para los que todavía tienen. Sebastián, ¿te divertiste un poco? No, un montón, un montón. Sí. La verdad, un chévere espacio. Ya sabe el camino, venga cuando quiera. Seguro que sí. Les veremos muy pronto. Muchísimas gracias.